Buenas noches, bienvenidos al directo Aprilia número 1. Jorge Martín, número 1, se ha presentado a Aprilia y vamos a hablar de eso ahora mismo en este directo y de otra cosa más, de Márquez y de Pecco, que se han encontrado ya en Italia. Y cómo estará la gente ya con esa imagen de Pecco y Marc dándose la mano. Poco a poco, vamos a ir poco a poco porque estoy muy emocionado hoy, tengo muchas ganas de directo, así que voy a intentar controlarme porque esto empieza, chicos. Esto ha sido la primera toma de contacto ya con lo bueno, ya ver a Jorge Martín con el número 1 en el carenado, con Aprilia, con esa motivación, nueva era para Aprilia. Me sabe mal por Aleix y por Maverick porque es como si han dado un portazo a todo y es una nueva etapa. No solo por ellos, sino por más cosas que han pasado en Aprilia. Técnicos, políticas, moto totalmente nueva. O bastante diferente la moto, a nivel de concepto, ¿vale? Y he puesto un tweet, no podemos esperar que empiece ya, porque yo que me estoy muriendo. Es que me estoy muriendo ahora mismo. Y es que no puedo. Y bueno, antes de nada, dejadme dar la bienvenida a todos en el chat. P1 para Bali Katuna. Hola, Balicatuna de Bélgica, P1 para ti, ¿vale? De Belgium, pues bienvenido, bienvenida, no sé. P2 para José Manuel Benítez, buenas tardes, José Manuel, buenas tardes. Déjame coger aire, José Manuel, estoy muy alterado. Si estoy así ahora, tú imagínate una carrera con Pecco y Márquez en la pole, los dos, en primera fila. Es que me va a dar algo, este año me va a dar algo. O sea que intentaré que en este directo intentar controlar la calma y estar un poco, pues eso, calmado, ¿vale? P3 para Alejandro RB. Buenas, Luis, ¿cómo os conocisteis tú y Manolo? Pues en Facebook, lo he explicado varias veces. En Facebook yo iba a saco contra Michelin y a Manolo le encantó que ver a alguien atacando a Michelin y dijo, este es de los míos. Entonces empezamos a enviarnos mensajes y nos hicimos amigos. Me acuerdo el primer día que fui a su casa y digo, qué grande este tío, qué grandullón, ¿sabes? Y le di un abrazo allí, ¿sabes? Y ese abrazo ya fue como, ya supe que estaríamos juntos el resto de nuestras vidas, ¿vale? Pues así fue, ¿vale? Bueno, pues bienvenidos al directo todos. Francisco Iván, ¿qué tal? Fernando Schroeder, seguiremos intentando, espero que empiece el directo. Vamos, Luis, aquí estamos. Buenas tardes, Miguel Martínez Losa en Twitch, gracias por estar aquí. Del Tona Integrale, gracias también en Twitch. P2, Martínez Losa primero, Del Tona Integrale segundo. Y Jordi Bañolas, P3 en Twitch. Jordi Bañolas, uno de los más fieles seguidores que hay de motociclismo, no solo de TR, porque el otro día le compré una bici. Fui porque él vende bicicletas en Bañolas. Si estáis por la zona, tienes que ir a su tienda en Bañolas. Y me moló porque llegamos, iba yo con mi mujer. Entramos y me dice mi mujer, oye, mira, tiene puesto en la tele a ese que está con Nico Abad siempre. Y justo entramos a la tienda de bicis y en el ordenador, en el mostrador, tenía el ordenador y tenía la cabe con Máximo San, tío, con el diálogo sobre ruedas. Digo, míralo, viendo la competencia, ¿sabes? A Jordi, o sea, que es un crack. Jordi, gracias por todo, es un crack, ¿vale? Pica por GP, muy buenas, ¿qué tal? Harry Callahan, José Enrique Albadalejo, muy buenas. Copperput, buenas nit, Conrad, ¿qué tal? Uy, cuántos mensajes ahora de golpe. Copperput for Luis. Vamos, no me presionéis, que hoy estoy muy nervioso, ¿vale? Y hay más motivos por los que estoy nervioso, ya os lo voy a explicar, ¿vale? Luis pone el himno de Marc, un saludo, eres toda energía hoy. Sí, bueno, empiezo fuerte y luego me vengo abajo, ¿sabes? Esperemos que no sea este el día. Pero bueno, vamos a empezar a hablar, no quiero que sea hoy un directo muy largo. Hola Tomás Arroyo, a tope con Martín. Número 1 en Aprilia, vaya coñazo con el número 1, ahora vamos a hablar de eso también. Bueno, vamos a hablar antes de Jorge y de Aprilia. Como siempre hacemos, el título del vídeo es para Aprilia, para Jorge Martín y para Bezzecchi. Pero hoy ha pasado otra cosa que ha sido
de Frena Lluís, que ha sido pues algo que ha encendido pues, las redes, la pasión, se ha visto ya por las ganas que hay. Mira, este invierno se ha hecho largo, ha sido muy corto a nivel de esto, incluso yo dije que se nos haría corto, ¿no? Porque empezará la actividad, pero luego ha sido al revés, se me ha hecho largo, ¿no? Porque no podemos esperar más, no se puede esperar más a que esto empiece, y ha sido ver esto, que ha sido a Márquez, perdón, no voy a tapar a Peco, a Márquez y a Peco llegando a la sede de Ducati para hacerse las fotos. O sea, esta es la última foto que vamos a ver de los dos sin vestir de oficial. La próxima foto que se vea de ellos dos, seguramente, bueno, no sé si será exactamente así, pero seguramente será ya vestidos de Ducati en la presentación. Y esta foto, tío, este momento, que hay vídeos también en las redes, Marc llegando aquí a donde se hacen las fotos, encuentro con Peco, las miradas, tío. Yo creo que ya estamos tan ansiosos por ver este año cómo va a ir, que solo vamos a estar pendientes de cualquier detalle, cualquier mirada. La mirada de Márquez, por ejemplo, llega contento, sonriente. Fijaos la mirada que le han pillado a Peco en esta foto. ¡Pam! Es que esto ya es un titular, tío. Esto ya es para titular, tío. La foto de Márquez diciendo, bueno, aquí vengo, estoy aquí. Y coño, que está aquí Márquez, ¿sabes? O sea, es titular ya esto es titular, ¿vale? Pues bueno, ha empezado así el día y hay más imágenes de esto. Hay una de Márquez muy chula, bajando del coche, hablando, saludando. Ok, que bueno, pues está por aquí, tengo aquí el Twitter, de Márquez saludando aquí a la gente, bienvenido, tal, y nada, que será un gran año, y esto ya ha sido la primera, el primer, bueno, tasteo, ¿no? De lo que es, lo que puede ser esta temporada, ¿vale? Pero no solo quiero hablar de eso, quiero hablar de algo. Yo hice un vídeo el otro día, ok, que lo tengo por aquí, a ver si lo tengo por aquí. Hice un vídeo el otro día, que es este que está por aquí, el primero, el mejor de la historia. Este vídeo que yo hice fue para decir claramente que si Márquez gana a Peco el primer año sobre todo, ¿vale? Porque también tiene dos oportunidades, tiene dos bolas de partido, Márquez para este título, pero está claro que si gana este primer año, yo creo que el debate del mejor de la historia se ha acabado, ¿ok? Es que es así, ¿no? Yo creo que es así. Creo que hay gente que piensa lo mismo que yo, y si algunos no se acaban de convencer de eso, yo creo que quedará bastante más claro. O sea, el debate será más fácil, ¿no? Si es Valentino Rossi o Marc Márquez. Mucha gente ya cree que es Marc Márquez, pero yo creo que a nivel de acabar con este debate, este título, con este contexto, ¿no? Le haría falta, sería el definitivo para que Márquez fuese el mejor de la historia. Pero este no es el debate. El debate es si tocaría hacer un vídeo al revés, si no gana. ¿Qué pasa si no gana Marc Márquez? ¿Qué pasa? Claro, hoy tengo por aquí mi Instagram, a ver. Hoy, elementos guardados, he vuelto a hablar con una persona que admiro un montón, que es Jaime Alguersuari, y bueno, me ha vuelto a hablar. Yo creo que Jaime está como yo, está nerviosísimo porque Jaime, lo que él dice con toda la razón, es un año de todo o nada. Si pierde, se acaba Márquez. Si pierde, se acaba. Y claro, yo no he hecho un vídeo para decir eso, ¿no? Para decir, si pierde, se acaba, ¿no? Porque no me he imaginado ese final, ¿no? O sea, ahora mismo, pues, el final positivo es fácil hacer el vídeo, pero el negativo es... Claro, no sé qué va a pasar. Si Márquez pierde con Peco, ¿cuántos puntos va a perder de esa etiqueta, ¿no?, que tiene? Yo no sé qué va a pasar, pero claro, Jaime, hemos estado hablando un rato por WhatsApp,
y me ha dicho que vaya a ver este post que ha hecho en Instagram, que no lo he visto. Le he dicho, voy a verlo, pero escucha, me ha enviado un audio, luego lo he escrito y me ha contestado. Y tal. Entonces yo no he visto este post que ha escrito Jaime, pero Jaime está muy preocupado, o no preocupado, no, está muy pendiente. Es que le va también como si le fuese la vida a él también, ¿no? Un poco que está como persona referente del motociclismo, informador, está muy nervioso también. Estamos todos nerviosos. Lo que pasa es que yo lo que intento hacer es ir explicando las cosas como van pasando, ¿no? Y Jaime tiene un punto más de futurólogo, ¿no? Y además su postura ahora mismo, aunque no está exactamente como yo haciendo vídeos cada día, pues es más fácil quizá hacer una previsión más a lo épico, ¿no? Márquez va a arrasar y tal, ¿no? Los que estamos cada día al pie del cañón es muy difícil, es más, nos compromete más a hacer cualquier tipo de apuesta de estas, que si luego no sale, pues tienes que cerrar el canal, ¿no? Más o menos. Pero yo lo que he dicho a Jaime es que yo pienso como él, ¿vale? Que yo creo que si Marc gana, no hay duda, es el mejor de la historia, ¿no? Vamos a ver el post de Jaime, a ver qué, ¿no? A ver qué es lo que ha puesto, porque yo no lo he visto, ¿eh? No he visto, no he podido, me ha llamado a una visita de obras, había con los auriculares allí, le he contestado como he podido, pero sí que le he dicho, digo, Jaime, yo hablé de esto ya, porque él a veces ve cortes míos, no se traga todos los vídeos enteros seguramente, pero ve cortes y yo creo que él no sabía que yo ya había hablado de esto como había hablado de él, ¿no? O sea, yo creo que aquí él y yo coincidimos en esto, ¿no? Creo que coincidimos, ¿ok? Entonces, Alguersuari, voy a leerlo sin saber lo que ha puesto delante vuestro, ¿de acuerdo? Alguersuari, señor, atención a todos los que aman a Marc Márquez, a los que le odian, a los que dudan de él, a Dorna, a la FIM, a los medios de comunicación, a los tantos y los tontos. Esta temporada 2025 será la más trascendental de la historia del Mundial desde que se creó. Estoy totalmente de acuerdo, Jaime. Es que ahora mismo es on-off, todo nada, sí o no, blanco o negro. O si gana es el mejor, si pierde se acaba. Creo que también hay que añadir lo de las 2 bolas de partido, ¿no? Pero si pierde, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, si gana Márquez en MotoGP, será el más grande de la historia. ¡Toma ya! ¡Toma ya! Me encanta coincidir con Jaime. Yo creo que él lo ha puesto sin saber que yo lo he dicho también. Creo que aquí coincidimos, bueno, luego que me lo explique si quiere por privado, pero pienso igual. O sea, Jaime, pensamos igual. A veces... o sea, con Jaime muchas veces me da mucha caña a mí, ¿vale? O sea, me llama y me mete caña. Y yo lo acepto y lo escucho. Y intento hacerle caso y cambiar las cosas. Porque es una persona que, bueno, pues tengo consideración y, bueno, y creo que, bueno, pues que está en el top, ¿no? O sea, tienes que siempre que aprender de los que están arriba, ¿no? Pero... cuando en algo estamos de acuerdo, también me gusta decirlo. Y yo estoy orgulloso ahora mismo, y tranquilo y sereno, de saber de que Jaime y yo pensamos igual en esto, ¿ok? O sea, no lo había leído, pero, bueno, sabía que le voy a decir esto, ¿no? Pero ahora que lo confirma aquí en el post, pues estoy totalmente de acuerdo con Jaime, ¿vale? ¿Por qué? Uno, porque nadie hasta la fecha ha logrado ganar a los argumentos, va a argumentarlo, qué guay, muy guay, me encanta, a ver. Porque nadie hasta la fecha ha logrado ganar un nuevo título. Él tiene 6 años después, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6 años de sequía. ¿Quién ha ganado después de 6 años de sequía? Es muy fuerte esto que dice Jaime, ¿eh? 6 años de sequía, increíble. Segundo argumento. Nunca antes, desde que fundé Solomoto en el 75, he sido amigo de clasificar a nadie como el mejor piloto de la historia. Esto es muy de Manolo también, ¿eh? Manolo le cuesta mucho poner esa etiqueta, porque dice que es como, bueno, un sentimiento que, bueno... Y no lo he hecho hasta hoy. Pensad una cosa, ¿eh? Pensad que
mi mejor piloto de la historia a día de hoy es este que está aquí atrás. Este de aquí, ya lo sabéis. Para mí, cambiar esta foto, que ya la he puesto aquí esta foto va a estar aquí durante todo el año, ¿de acuerdo? Y si Márquez gana el Mundial, voy a hacer el switch, voy a hacer el cambio a Marc Márquez. Hasta ahora sabéis que el piloto que a mí me transmite eso que dice Manolo es este de aquí atrás. Es así, lo sabéis, lo he dicho desde el minuto 1 de este canal. Por eso he recuperado la foto, la he puesto aquí durante todo el 24, 25, para cambiarla. Y es un poco en la línea de Jaime. Él hasta ahora ha estado un poco sin decantarse por nadie y ahora lo va a hacer, igual que yo. Porque yo MotoGP no, es un piloto que no es de MotoGP, bueno, estuvo en 500, pero no es porque estuvo en 500, pero coincidimos bastante con Jaime en el punto 2, ¿ok? O sea que vamos a mojarnos los dos en etiquetar a Márquez como el mejor de la historia si gana el título, ¿de acuerdo? Y no lo ha hecho hasta hoy porque los mejores pilotos lo fueron por etapas y categorías. No eran comparables las victorias de Agostini con las de Stoner. Totalmente. Esto que ha dicho Jaime es evitar el resultadismo. Porque mucha gente dice, no, porque Rossi ganó más carreras. Entonces, si vais al resultadismo, es Agostini, punto. Y luego Nieto y luego Rossi. Y luego Márquez. Y luego Márquez si lo supera, ¿no? Pero está muy bien dicho lo de Jaime porque no hay que fiarse del resultadismo. Hay que analizar los contextos y darle valor a las victorias, a los títulos, dependiendo de las situaciones. Y Márquez, después de lo que ha pasado, después del cambio de estilo, después de todo lo que hemos hablado aquí en el canal, si lo vuelve a conseguir, para mí no habrá duda de que habrá superado un obstáculo mucho mayor de los que han superado estos rivales que ha puesto aquí ahora Jaime, ¿vale? Tercero, en 2019, el 93, ganó su sexto título de MotoGP y hasta el día de hoy, en marzo, se inicia el Mundial 25, ¿vale? 6 años después, Marc Márquez no ha tenido una moto igual que la mejor. Este año sí, 6 años después. O sea, en estos 6 años, lo que dice Jaime es que, bueno, pues que no ha podido demostrar que es el mejor porque no ha tenido moto. Ya está, ¿no? Y ahora la tiene, ¿no? Si Marc gana su séptimo título, será el número 1 de la historia. ¿Sabéis por qué? Porque nadie ganó un título mundial 6 años después de ganar su último. Bueno, esto es lo primero, como el primero, ¿vale? 5. Publico esta afirmación sujeta a la divina providencia. Pero claro, si se lesiona, si pasan cosas, ¿de acuerdo? Dirigida muy especialmente a los medios de comunicación, incluyendo a los postequeros. Bueno, Jaime, conmigo no se va a tener problema, ya te lo digo. Es más, yo creo que el capirote lo puedes haber evitado. Bueno, lo hiciste y te honra lo del capirote, porque tú dijiste que con la moto inferior, con una Ducati, cualquier Ducati podía ganar, te honra lo del capirote, pero yo creo que, dadas las cosas como fueron las cosas, tampoco era, bueno, algo malo no haber hecho eso del capirote. Pero sí que es cierto que lo que está diciendo aquí Jaime es que la gente que está dudando de Marc, y a mí no me incluyas, Jaime, porque yo me he dedicado a relatar la realidad actual, mientras tú siempre me has dicho que yo tengo que hablar del futuro, no del presente. Yo me he dedicado a hablar del presente y nunca he negado en mi vida, en un momento, que Marc pueda hacer algo. Nunca lo he negado. Me he limitado a argumentar la situación actual. Y creo que con bastante acierto siempre, ¿eh? O sea que, por mí, estate tranquilo, Jaime, y a mí, los podcasteros, a mí no me incluyas, ¿vale? A mí no me incluyas, por favor, si puede ser, ¿vale? Ok, si le gana Pecco, ¿dónde estábamos? Vale, que viendo y oyendo los prolegómenos de este mundial, todos le perciben como uno más. No es uno más, será el mayor espectáculo de la historia de la FIM, de Dorna y del motociclismo. Frase para que Dorna ahora mismo le haga un ingreso en la cuenta a Jaime, no hace falta, pero para que le haga un ingreso en la cuenta y decir, oye tío, gracias por vender con esta frase este mundial. Esta frase es para llenar gradas, para vender revistas. Será, atención, 25, será el mayor espectáculo de la historia de la FIM, de Dorna y del motociclismo. Jerez ya lo huele, ya lo siente Jerez. Ya se ha vendido el 50% más de entradas respecto al año pasado a día de hoy. O sea que es así. 6. Solo Pecco puede ganar a Marc. Y Pecco representa
a los otros 20 pilotos del Mundial 2025. Si le gana Pecco, atención, atención. Si le gana Pecco, juro por las sagradas escrituras, en mayúscula, que Marc habrá sido vencido por Jorge Martín, por Pedro Acosta, etcétera, etcétera, etcétera. Y si gana Pecco, Marc lo perderá todo. Atención a esta frase, Y si gana Pecco, Jaime Alguersuari, arquitecto, y si gana Pecco, Marc lo perderá todo. Dios mío, Dios, cómo me duele escribir esto. Jaime lo está pasando mal. Mal no, lo está pasando, está nervioso por el Mundial. Debería alguien, o Dura la Vita, los de Dura la Vita, un saludo a Merlos, que ya me informó en verano que iban a hacer la Fórmula 1, ya le han estrenado la Fórmula 1, enhorabuena al equipo de Dura la Vita. Deberían, de alguna manera, grabar en directo las reacciones de Jaime. Bueno, las mías ya las vais a ver, porque yo voy a hacer las carreras en directo, las carreras de Jaime, a ver cómo vive. Me encantaría verlo, tío. O sea, hay que buscar la manera con Manolo para compartir un fin de semana con Jaime y ver una carrera juntos. A ver cómo la vive, porque, vamos, después de ver esto, me muero de ganas de verlo vivir la carrera a Jaime, ¿de acuerdo? Bueno, Dios, cómo me duele escribir esto, por la grandeza de su contenido, ¿vale? 8, ya estamos, ¿eh? Pero si gana Marc, todos sus rivales no pierden nada. Esto, estoy totalmente de acuerdo. Si Marc gana a Pecco, sobre todo si lo gana por la mínima, si lo machaca, se acaba. O sea, si Marc machaca a todos, los machaca, los humilla como en el 19, MotoGP se cae. Eso es así. Si Marc gana a Pecco por la mínima, no pasa nada. La gente lo va a entender, Pecco es un gran piloto, te ha ganado el mejor de la historia, eres un gran piloto y no te va a pasar nada. Pero si te humilla como en el 19, MotoGP, o sea, todo lo pasado va a ser, bueno, va a perder toda la credibilidad de lo que ha pasado antes, ¿de acuerdo? Y Marc se convierte en el número 1 de la historia, vale. Postdata, a ver la postdata, que miedo me da. Dedicado a tantos y tan tontos, lo hice con cariño esto, que hace solo 9 meses dudaban de Marc, de su presente y de su futuro. Lo habían fulminado del líder generacional y se le habían entregado el liderazgo a Martín y Pecco. La foto que acompaña el texto acojona. ¿Vale? Bueno, este es el gran Jaime, y también alguien que es también muy referente y que también admiramos mucho aquí en el canal, ha hablado sobre esto, que es espérate, lo voy a poner en Twitter, que lo tengo por aquí, que es, atención, Carlo Pernat, también, ¿no? Para poner más salsa a todo esto que ha dicho Jaime, ha hablado Pernat y ha dicho esto, entrecomillado, traducimos, atención, no hay que subestimar a Pecco porque es un auténtico campeón, por Dios. Marc Márquez también lo es y lo ha demostrado, pero en mi opinión, Pernat, esto es Carlo Pernat, tienen exactamente las mismas posibilidades. Creo que incluso en el garaje, contrariamente a lo que se dice, también podrán convivir más bien. Yo estoy de acuerdo con esto, del garaje. Marc es otro Marc desde hace años, después del Sepang en 2015, Marc es otro Marc, y Marc no quiere conflictos. Ya os lo digo que Marc no quiere conflictos. Y si se los busca, yo estoy seguro que si Marc hace algo que tira a Pecco o lo que sea, va a pedir disculpas, pero sentidas, de verdad. No como hacía antes, que se reía, ¿no? Y encima vacilaba, ¿no? No. Yo creo que si pasase eso, Marc se disculparía y, es más, le sabría mal. O sea, tú verías a Marc y
y lo sentiría, cosa que antes era diferente, ¿de acuerdo? Pero yo creo que el box, creo que va a ser bastante correcto todo. Y además Marc, pilotando este año, lo hemos visto bastante bien. Al principio tocó unos cuantos toques, pero ha sido bastante limpio, bastante correcto. Bueno, menos algún caso, pero ¿quién no tiene algún caso? Pero no se puede coger el año de Marc y decir, es un tío sucio. No, esto yo creo que no, ¿vale? Pues este es Carlo Pernat, ¿no? Es Márquez quien tiene que vencer a Pecco Bagnaia, no al revés. O sea que esto que dice Pernat es más titular, más reclamo para este pedazo de mundial que ha hecho Jaime, que va a ser el mejor mundial de la historia, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya lo veis, Márquez y Pecco, primera foto, y la gente ya flipando con esta foto. Yo me he puesto muy nervioso, ya he visto, mira, cierro los ojos y ya veo las dos motos en la salida ahí peleándose, va uno adelantando al otro. Me imagino lo de Sepang con Pecco y Martín, pero con estos dos. Madre mía. Así que nada, chicos, primera imagen de los dos protagonistas principales a expensas de lo que pueda pasar. Atención con Jorge Martín. Ahora me pongo a cambiar la foto, porque Jorge Martín y Aprilia se han presentado con un buen sabor de boca. O sea, han dejado otro ingrediente más. O sea, a toda esta ensalada que hemos dicho, a todo este menú de lujo con Ducati, con Márquez y con Pecco Bagnaia, yo le añadiría esta nueva etapa de Aprilia. Y me sabe un poco mal decirlo, porque hay un punto en el que parece como que los que se van no se les haya reconocido el trabajo y tal, que no es así, porque se lo reconocen, yo creo, en el fondo, pero sí que es cierto que con Martín no tenemos excusa, que Martín ha llegado, que hemos hecho más cambios, que ahora viene Martín y todos cambiamos. O sea, como que Martín ha revolucionado un poco. El fichaje por Martín les ha puesto las pilas a todos, y yo creo que no es un tema para menospreciar a Maverick, porque hay gente que puede decir, mira, Maverick le da más importancia a Martín que a Maverick. Y digo, hombre, hasta cierto punto se puede entender. Yo creo que con Maverick, con González, no los han nombrado, pero están súper contentos. Pero sí que es cierto que lo que ha dicho Massimo Rivola, que ahora heredamos el 1 de Ducati por defecto, porque es de Martín, y eso es un compromiso para nosotros, o sea, es una responsabilidad. Claro, una cosa es que no triunfe Maverick, o Aleix, que no son campeones del mundo de MotoGP, y otra cosa es que no triunfe este tío. Si este tío no triunfa, se le acaba también a Aprilia el argumento, un poco como lo de Márquez. Si Aprilia no mejora con Martín, entonces, chico, háztelo mirar, ¿no? Pero bueno, Jorge Martín se ha presentado y yo voy a leer un tuit, antes de empezar, del gran Denis Noyes, que no es... a veces estas cosas me dan rabia, porque no es que yo quiera... darle más valor a lo que se hacía antes y cosas de estas. No es eso, ¿no? Opinión de Denis Noyes, algo que a mí incluso hasta me ha sentado mal, ¿sabes? Opinión personal, me alegro de que Jorge haya elegido llevar el número 1 de Agostini 15 veces. Es que es brutal, este tuit de Denis es brutal, porque no dice el 1, dice no, el 1 de... Y nombra aquí a la gente, ¿no? De Agostini 15 veces, Angelito 13 veces. Duhan siempre ha dicho que debe ser obligatorio que los primeros 10 llevarán en el carenado el resultado del sueño anterior. Mira, totalmente de acuerdo. Y no es por una cosa de ser conservador, ni de que lo de antes me molaba. Es que a mí, mira, como narrador ya, que me considero narrador o friki o pseudo narrador, no sé cómo llamarme, o youtuber, no sé, narrador, no sé cómo se aplicaría ese apodo, ¿ok? Pero es súper molesto ver a motos parecidas. O sea, el año pasado con las Aprilia de Oliveira y de Raúl era imposible reconocerlos. Además, yo miro todo en un iPad, que, bueno, pues es pequeño, y es muy difícil reconocerlos. Los números a veces son horrorosos, tío. O sea, le puede gustar mucho al piloto, pero al final el número no está hecho para que a ti te guste. Está hecho para que la gente lo distinga y sepamos qué piloto es.
O sea, pues si no, no lo llevéis. Para llevar ese número que a veces ponéis, que no se entiende nada desde 2 metros, no lo llevéis. Tenéis que hacer un número que se vea de lejos, que desde una distancia se vea el número. Porque hay números, tío, que son horrorosos, tío. Pero yo no voy a entrar en gustos ni nada, porque cada uno tiene los suyos y tal. Pero sí que es cierto que me parece bastante patético a veces, cuando hablamos con Manolo y tal, de los jóvenes, que se ha generado ya esta rutina o esa obligación, ¿no?, de generar tu anagrama, tu logo, tu número, desde pequeño. Es una cosa que los pilotos ya nacen con eso, ya crecen con eso, y me da bastante rabieta esto, ¿no? Esto del número 1, estoy contento porque ahora, con Jorge Martín y con Peco Bagnaia, se está consolidando llevar el 1. Lo hizo Peco, lo hizo Jorge también. Jorge Lorenzo, perdón, lo hizo. Le costó un poco, luego no lo hizo una vez, luego no lo hizo. Pero sí que es cierto que le agradezco a Jorge y a Peco de haber un poco roto con eso del 93, el 93 y el 46. Que, tío, qué pesados con el número, tío. Mira, lo de Márquez y Rossi lo puedo llegar a entender, ¿vale? Porque, o Kevin Swans, por lo que sea, un número que te identifica desde el nacimiento. Por ejemplo, Pedro Acosta el 37, desde siempre, ¿vale? Rossi el 47, vale. Márquez el 93, porque nació tal. El Alex Márquez creo que es el año de su madre, el 73, vale. Pero estos pilotos que van cambiando el número, o sea, ¿a qué? O sea, si tú tienes como superstición llevar un número, tal, si te lo cambian, te deben destrozar, ¿no? Entonces, claro, lo cambian y siguen vendiéndonos, ahora Bagnaia, el 63, coño, pasas del 21 al 42 y al 63. Bueno, ¿cuál es el bueno, Peco? ¿El 21, el 42 o el 63? O sea, no sé, lo encuentro una chorrada impresionante y creo que deberían hacer lo que han dicho Denis Noyes. Parar esto para que, primero, los que estamos viendo las carreras desde casa, lo veamos claramente, lo distingamos, y después que te den la etiqueta de tu posición, porque al final los deportes, menos los deportes de equipo, que son números fijos, que son solo para distinguir los jugadores, un equipo, por ejemplo el Barça, gana la Liga, pero el campeón, el 1 es el Barça, no pueden llevar el 1 todos, ¿vale? Las camisetas son para distinguir a los jugadores. Bueno, pues aquí es una clasificación, cualquier campeonato que haya una clasificación, se usa los dorsales de la clasificación. O sea, es justo y meritorio que cada uno llevase su número. Pero bueno, aquí no vamos a entrar. Yo creo que Dorna, con esto de Valentino y tal, al final pues, ha ido más allá en esto. Y es un poco a veces chorra. Mira, en este evento ha pasado un poco lo mismo que pasó con... Lo diré mañana. Con Joan Mir. Joan Mir hizo una performance, no sé qué, y yo pensé, va, tío, tanto interés por ver qué número llevas. Me acuerdo que hizo, no me acuerdo cómo lo hizo, pero al final lo destapó, a ver y tal. Creo esa expectación que la han vuelto a repetir esta vez, la expectación, con Jorge Martín y con Aprilia han sido cómplices los dos. Mira, hay una foto aquí, por aquí, que creo que se les ha escapado a Dorna, que es esta de aquí. Esto es Dorna, que ha hecho una especie de... Bueno, que se veía ya el 1 por ahí atrás. O sea, se les ha escapado, ¿vale? Pero a mí lo que me ha fastidiado un poco, es una chorrada, pero bueno, tengo ganas de decirla, es un poco que después de todo el rollo este, ¿no? Que se ve incluso a Jorge Martín. Mira, se ve a Jorge Martín también... ¿dónde está Jorge Martín? Haciendo pues ¿dónde estamos? Por aquí... Jorge, no, que es Instagram, lo tengo en Instagram, es que tengo tantas cosas ya en el móvil guardadas. Jorge Martín, o sea, dudando, o sea, nos han vendido durante meses la duda de si será el 89, mira, aquí lo está haciendo, por ejemplo, Jorge Martín lo está haciendo, será el 89, el 1, para que estemos pendientes. Me acuerdo que Rívola hace unos días en un vídeo, es que yo me acuerdo qué vídeo fue, pero en un vídeo Rívola le preguntaron y contestó, no, que Jorge no lo sabe, hemos hecho al final, le hemos dicho, oye, mira, te pondremos el 89 y el 1, tú te los miras y el número que más te guste, ese llevarás. Y hicimos vídeo de eso. Bueno, nos hemos seguido un poco el rollo,
porque parecía que tenían dudas. Incluso os diré más, en la presentación de hoy, en DAZN, ahí en MotoGP.com, el comentarista, bueno, ha basado la presentación en esto, en el número. Digo, bueno, habrá más cosas que hablar que el número, ¿no? Ha basado la presentación en eso, diciendo que el número llevará tal, y ha dicho, porque en inglés cada vez lo entiendo más, ha dicho, bueno, que Jorge Martín ha puesto el 1 en la moto de entrenamientos, luego 89, nos ha despistado, o sea que incluso Jorge, a pesar del titular final, puso el 1, luego 89, para crear expectación. Para esto yo no sé qué expectación han creado, porque yo creo que a la gente se la suda realmente esto, pero al final todo para esto, para decir, no he tenido ninguna duda sobre usar el 1, o sea, todo el rollo, todo el cuento que nos han vendido durante semanas, para decir que no he tenido ninguna duda sobre usar el número 1, he luchado por ello toda mi vida. Ole, si esto es lo que a mí me gusta, pero esto lo hubieses dicho el primer día, Jorge, y hubiésemos tenido más audiencia, más seguimiento, el número 1 va a llevar el 1, o sea, toda esta parafernalia del 89 o el 1 ha sido totalmente absurda, no vale para nada, y al final lo que me sabe mal es que nos toméis el pelo, o sea, jugáis con la gente cuando después lo tenías clarísimo, ¿sabes? Pero bueno, al final yo me alegro que haya sido el 1, ok, es una responsabilidad, y yo creo que es cierto el titular, estoy totalmente de acuerdo con Jorge, o sea, totalmente nada. Todo el mundo lucha por el 1, poder lucirlo. Yo no entiendo cómo Márquez y Rossi han podido prescindir, a mí me cuesta entender cómo Márquez y Rossi han podido prescindir de eso, pero bueno, ellos sabrán, ¿no? Pero bueno, Jorge Martín, encantado con la moto, y aquí básicamente, bueno, Aprilia, a modo de resumen, porque sería muy largo todo esto, básicamente han mejorado la moto, cosa que, mira, me ha alegrado bastante porque en nuestros comentarios, en el canal desde hace tiempo, siempre decíamos que la moto es un tablón, la moto es muy difícil y tal, y eso es lo que han trabajado Aprilia, ¿no? Aprilia ha trabajado en ese aspecto, han trabajado en la agilidad de la moto, que sea más manejable, y un poco es lo que han destacado los pilotos, ¿no? Que del 24 al 25 hay un step muy grande en cuanto a maniobrabilidad, en cuanto a mover la moto, llevarla al sitio, ¿no? Bezzecchi y Jorge Martín han flipado, cosa que esto es muy importante, han flipado con el tren delantero de la Aprilia. La estabilidad que tiene la moto en el eje delantero les ha encantado, y faltaba un poco esa sensación de Jorge Martín que vimos en el test, que no podía con la moto, la 24, abría y se iba para afuera, o sea, igual que Maverick cuando empezó Maverick con la Aprilia, pero Maverick empezó con una que era mucho peor, con la 22 creo que era, ¿no? 22. Empezó Maverick con la peor, que salía de gas, salía de la curva con el cuerpo, ¡ay! Te vete para acá, ¿no? Y peleaba mucho Maverick con la moto, y Maverick lo dijo en el test, que Jorge flipado lo que le ha costado mover esa moto, porque se iba para afuera, ¿no? Y dicen que la 25 es mucho mejor, ¿no? O sea, la moto es preciosa. Tú fíjate cómo cambian las cosas, ¿no? De esta moto que es preciosa, yo para mí, a esta que a la gente dice que le gusta, pero no le gusta, a mí no me gusta esta moto. Yo creo que una Aprilia pintada así es un delito, son por los colores, porque las formas de la moto, las formas bonitas de la moto, quedan disimuladas con esta pintura. O sea, queda todo homogéneo, y pues yo la veo feísima. O sea, comparado con esta, no me jodas. Esta es preciosa, tío. Solo el carenado pintado a dos tramos, como si el chasis pasase por delante, que es lo que imita un poco la pintada, pues ya queda mucho más bonita, ¿no? Pero bueno, colín diferente, esos alerones atrás, los conductos inferiores, los veis aquí abajo, déjame ponerlos en grande, que no, estos conductos me ha costado mucho verlos durante toda la pretemporada, porque vi en internet a gente que hace análisis de técnicos de las motos, y yo no tuve cojones de verlos en las motos del test, y se ve que los test de Barcelona, el conducto este, ya lo probaron en Ducati, ahí en Aprilia, y yo no lo había visto. Mira fotos y fotos y fotos, y aquí se ve claramente ese conducto tipo Ducati, lo primero que introdujo Ducati en el carenado, que parece que al final que es lo que funciona, ¿no? Hizo el escalón aquel Aprilia, y al final se ha ido a un Max Mix, ¿no? Al escalón de Aprilia más el conducto de Ducati, pues Aprilia también ha introducido ese conducto, ¿vale? O sea que parece que esto podría ser una mejora en el giro, obviamente,
Eso creo que lo tenemos todo bastante claro. Pero esperar a ver esta preciosa Aprilia, a ver cómo funciona, cómo rinde en esa maniobrabilidad que yo, por sentido común, si la moto ya tenía buen potencial, era difícil, pero tenía potencial. Si el problema grave que tenía era eso, que era muy difícil la moto, y muy pesada, muy tosca, claro, hay que ser optimistas. A mí no me gusta ser optimista, el exceso optimista al principio de temporada, porque ahora mismo todo es optimismo, ¿no? Yo me acuerdo cuando corría en moto, me preparaba la moto y tal, este año el Criterium lo voy a petar y luego te comes una mierda, ¿no? Pero la ilusión del motorista siempre está allí, de las fábricas, y la gente empieza con mucha ilusión. Entonces, yo eso, ya como ya estoy fuera, pues lo veo de otra manera, ¿no? Pero yo entiendo a los pilotos, a los equipos, cuando hacíamos los equipos de Supermotas, me acuerdo cuando hicimos el equipo con Motorgas, Motorgas, no me acuerdo ahora, con Dani, de Motorgas, me acuerdo la pintada, las motos bonitas, tal. Luego hay que hacer resultados. Luego, o sea, la ilusión está ahí, los ingenieros, todo, pero luego hay que hacer resultados y luego hay otros rivales que siempre, pues al final, van fuertes. Vamos a ver qué ha dicho Massimo Rivola sobre esto, porque Massimo Rivola está muy motivado. Mira, vi lo de Aprilia, estas performances que han hecho, no la veo mal. Estas performances que han hecho, he puesto el vídeo, no sé si lo he puesto aquí el vídeo, creo que lo he puesto, el vídeo sobre, sí que lo he puesto antes, vale, el vídeo de la llegada de los pilotos, sí que lo he puesto, está chula, hasta a mí este vídeo me ha gustado el vídeo, o sea, me ha parecido exquisito cómo llegan los dos pilotos a la fábrica, los aplauden, se escapan, se van a ver las motos, hacen ruido, como los pillan, levantan el telón. Me ha parecido gracioso, me ha parecido guay. Aquí se escapan, pim, se meten en el garaje este, y ahí está la moto. Don't touch, no toquéis, ¿no? Aquí mira por dentro, flipan con la moto. Está guapo. Miran esto, ¿qué cámara que es? No es nada, vale. Vale, sí, se han dado cuenta, se mete por abajo ahora se le caen las herramientas, haga ruido, ¿no? Como los ladrones, ¿no? Las pelis. Estaba muy chulo. Y después, pues bueno, no sé si es que creo que hay dos versiones, aquí la destapan, o una que no la destapan, y aquí pues la destapan, y bueno, pues ha sido muy gracioso, y muy guay, aquí motivados, ves la motivación que os decía, no, mira la moto, qué guapa, bueno, guapa, luego vemos la Ducati, lo guapa que es con la Ducati, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué ha dicho Massimo Rivola, ok, porque está motivadísimo, como todos. Martín y Bezzecchi son una pareja explosiva, su estilo de conducción refleja su personalidad. Sterlachini ya se ha equivocado en otros lados, esperemos que se equivoque menos con nosotros. Esta frase he flipado, pero bueno, a veces el traductor, pero bueno. Vamos a ver qué dice Rivola. Tenemos que ser ambiciosos, obviamente, si no hay que quedar en tu casa directamente. Apuntando a ganar, debutó el director general. Lo digo porque tenemos en casa al campeón del mundo y también por lo que es la historia de Aprilia. Vale, y también por lo que es la historia de Aprilia. Hoy comienza una nueva era, una historia de Aprilia en cilindradas pequeñas. Cilindradas grandes no tenéis historia, la estáis haciendo ahora, pero en categorías pequeñas, Hoy comienza una nueva era y como todos los comienzos se necesita tiempo. Cuanto más rápida sea esta primera fase, más alto podemos apuntar. Por lo que se vio en la primera prueba, la respuesta resultó positiva, aunque Barcelona es una pista amiga. Mira, creo que luego habla de los test que van a hacer, y han cogido los test en los circuitos que no son Aprilia, para realmente hacer bien el termómetro, ¿no? del nivel de la moto. En los test de la temporada que han elegido los circuitos, han prescindido de circuitos que les van bien, de Mugello precisamente, ¿no? Por lo que se ve en la primera prueba, la respuesta resultó positiva, aunque en Barcelona es una pista amiga. Digamos que en este momento estamos en una fase de luna de miel en la que todo está bien. Mira, perfecto, es lo que hemos dicho antes, o sea, que estamos que todo es motivación, luna de miel, ya ven a las broncas, por no sacar la basura después, ¿de acuerdo? O sea, ¿qué significa tener el campeón del mundo en casa? Atención, porque esto es lo que decía un poco antes, al principio creo que llega Martín y tal, que no es para desmerecer ni mucho menos a los que se van, pero sí que es cierto que ya el campeón del mundo, y por eso no tienes la presión de hacerlo bien, porque si el campeón del mundo con tu moto lo hace mal, tu moto va a hacer, ¿sabes? Se va a arruinar la imagen de tu marca, ¿no?
Es un estímulo y una responsabilidad. De hecho, haremos todo lo posible para mantenerlo. Sabemos que no somos nosotros la referencia de la categoría, sino el forastero. Porque hemos cambiado más que todos. Esta frase, ¿vale? Hemos cambiado más que todos y necesitaremos más tiempo. Esperamos que esto sea lo más corto posible, aunque la historia enseña que todos los pilotos han tardado en adaptarse. ¿Ok? O sea, han cambiado todo, han cambiado los pilotos, han cambiado el capitano, han cambiado todo. La moto es más ágil, es una apuesta fuerte de Aprilia este año. ¿Cómo definirías la pareja Martín-Bezzecchi? La pareja es explosiva, son dos talentos y dos personajes increíbles. De hecho, la guía refleja la personalidad de ambos, el estilo refleja la personalidad de ambos. Espero mucho de los dos, no solo de Jorge, sino también de Marco, ya que en el 23 mostró cosas alucinantes y tenemos que recuperar ese estímulo. Bueno, ese estímulo, recuperarlo era la moto, ¿ok? Básicamente se refiere a darle la moto que tenía el 23. ¿Piensas hacer una prueba en Mugello? No están previstas pruebas en Mugello, aunque es una de mis pistas. Haremos Jerez, Misano y Barcelona, elegidas por diferentes motivos. ¿Podemos finalmente decir que esta es la Aprilia de Rivola? El equipo es de todos, es de Novale, del grupo Piaggio, que nos ha permitido tomar decisiones exigentes. Si este es mi equipo es porque tengo más posibilidades de moldearlo. Por lo tanto, intentaré transferir mi motivación a todos. Bueno, ha dicho que sí, de manera educada, pero ha dicho que sí, de manera humilde. El número 1, las excusas cero, ¿no? Las excusas son cero. Bueno, esta frase la vamos a guardar para recordársela después durante el año, ¿no? Porque después llegan las quejas de si Ducati, los lloriqueos, luego ya los lloriqueos, ¿no? Que si Ducati tiene ventajas por lo que tiene más pilotos, o lo que sea, o más motos, ¿no? Las excusas son cero, o sea, excusas cero, ¿eh? Ha quedado claro, ¿eh? Y el número 1 es más una responsabilidad, aunque una moto negra merece tener el número 1. Entiendo las motivaciones de Jorge, ya que ha trabajado toda su vida y es una motivación también para todo el grupo para que no lo pierda. Bueno, Esther Lacchini, bueno, de Esther Lacchini no tenía dudas, pero me ha sorprendido su capacidad para adaptarse a diferentes situaciones. Además, tiene una amplia cultura del motorsport, ha tenido otras experiencias importantes, ya equivocándose en otras partes, por lo que esperamos que sean menos en esta nueva experiencia, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí está Jorge Martín. Aquí está Marco Bezzecchi siendo muy, pues, esa postura habitual, llega al campeón del mundo, vamos a aprender de él, me gusta la moto, el eje delantero, Jorge Martín, pues bueno, la moto ha cambiado mucho, no voy a correr en plan rabia para vencer a Ducati, no quiero correr con ese objetivo, no quiero caerme, eso, si haces eso te vas a caer, ha dicho Jorge Martín, si corres con rabia de intentar demostrar ahora algo con Ducati, no voy a hacer mi carrera, táctica que Jorge Martín he alucinado porque ha vuelto a hacer el discurso del año pasado. O sea, bueno, se ha reafirmado en lo que hizo el año pasado. Va a correr igual de conservador o de inteligente. No sé si decirle conservador o inteligente, ¿no? Creo que las dos cosas pueden ir unidas de la mano porque solo dio el Mundial y va a correr con cabeza y va a correr pues un poco como, pues como hizo el año pasado con esa nueva opción de no querer ir a reventarlo todo y a sumar, a sumar y a sumar. Yo, repito, en esta presentación de Aprilia, a mí, a pesar del paripé del número 1, que vale ya con los paripés del número 1, chicos, ponerlo y punto, y ya está, y decirlo del primer día, mola más que lo digáis. O sea, la frase de Martín, mola más desde el primer día que no estar ahí esperando a decirlo, ¿sabes? O sea, esta frase, la voy a poner otra vez aquí, que esta frase me ha gustado. Me ha encantado, de Jorge Martín. No he tenido ninguna duda sobre usar el número 1. Pues ya está. Si no tienes ninguna duda, es lo que queremos. O sea, que tú hayas demostrado que tengas dudas, no nos gusta. O sea, no generas interés, generas dudas todavía más de un piloto. Tú ganas el número 1, ganas el Mundial y desde el minuto 1, yo soy el número 1. Punto. Y eso es lo que nos gusta, no estos paripés. Nos da igual el 44, el 36, nos da igual. Nos da igual. Queremos que sintáis que sois el número 1 y que lo lucís orgullosos, tío. Es lo que queremos. Y no nos hace falta todo el paripe, ¿vale? Entonces, me ha dejado muy buenas sensaciones toda esta presentación, tanto por Jorge en esta frase, como por Aprilia. Buen feeling. Y no es por
la luna de miel que decimos. No es porque me guste MotoGP, no es porque tenga ilusión, que también, pero creo que, dada la historia de Aprilia, con la moto que tenían, con cómo funcionaba todo, con la experiencia, este año podría ser mejor que los demás por lo que han cambiado la moto. Veremos luego, como siempre, ¿no? En Barcelona fue bien, veremos otra situación, veremos los pasos que da Ducati, veremos los pasos que dan las demás marcas, pero en principio, buen feeling de Aprilia y esto acaba de comenzar, chicos, acaba de comenzar. Y ahora sí, no me dejo nada, ¿no? Vale. Ahora sí que me pongo modo chat. Antes de poner modo chat, os recuerdo, ayer vídeo técnico de los que os gusta, que por cierto lo habéis visto pocos, estoy enfadado con vosotros. Vídeo de lo mejor y lo peor de Márquez a nivel técnico con Pecco Bagnaia, comparaciones técnicas deportivas de los dos pilotos, que veremos después qué es lo que pasa, pero vídeo recomendable si no lo habéis visto ayer, porque ayer hubo poca gente en YouTube, pero hoy tenéis el vídeo de Aprilia, pero si tenéis tiempo os repasáis también el de Márquez. Así que hasta aquí el speech y nos vamos ya en modo chat en 3, 2, 1. Necesitaba parar, tío. Estoy de subidón. Mira, hoy estaba trabajando y cuando ha llegado la noticia esta de la presentación, sobre todo esta, la de Trackhouse me da bastante igual ayer. La de Trackhouse, bueno. Pero esta, del número 1, ya me ha puesto el cuerpo como, ¿sabes? Ya en modo temporada. Ya me sentía que estaba en plena temporada. Ya estamos en temporada. Estamos en pretemporada todavía, pero me ha activado más esto. Esta presentación me ha activado. Y encima con los mensajes con Jaime Alguersuari hoy, con lo de Márquez, pues es que llevo un día, tío, de tensión, de emociones brutales. Yo, en serio, me da miedo este año cómo vaya a acabar. Me da miedo. Porque puede ser muy intenso. Este año puede ser muy intenso, muy intenso. Y puede haber... yo creo que en pista no va a haber, como he dicho, conflicto, o va a haber menos de lo que nos esperamos. Pero sí va a haber conflicto en las redes. Eso sí que va a haber. Yo creo que en las redes va a haber, pues, confrontación. Eso sí, un poco. No vamos a llegar a los niveles de Rossi, pero ahí sí que va a haber confrontación. Pero en pista y en el box, yo creo que no. Pero bueno. Bueno, chicos, vamos con el chat. Hostia, ¿sabes que no tengo... no he puesto ni portada, no he puesto ni la monetización? Bueno, qué desastre. No está el vídeo ni monetizado, ni tiene portada, tío. O sea, pero bueno, es igual. Lo habéis visto sin publicidad, así que guay. Bueno, chicos, pues hay que ver cómo funciona este equipo americano. Veremos cómo funciona. Brian R, ¿qué tal? Fausto Pedroche, la realidad es que KTM, Aprilia han quedado por delante de la Ducati 23 en la tabla y 2 años más Ducati no puede... es que KTM han quedado por delante de las Ducati 23 en la tabla y 2 años más Ducati no puede permitirse una gran evolución, de ahí el fichaje de Marc. Bueno, mundial de infarto, Harry Callahan totalmente de infarto. ¿Dónde está el patrocinador del que hablaba tanto Aprilia? Yo no sé nada de ese patrocinador. No me suena, tío, no me suena esto, ¿eh? Bueno, Sterilgarda ya estaba, ¿no? No sé. Pero no me suena esto, tío. Gracias, GTC Energía. Suscrito a TR MotoGP Reloaded. Me mola porque lo ha puesto para que nos acordemos. Gracias para que me acuerde de recordároslo, que tenéis que suscribiros a TR MotoGP Reloaded para seguir monetizando el próximo vídeo, ¿vale? Ay, perdona, este no es ver canal, perdona. Aquí está, TR MotoGP Reloaded, para seguir viendo cortos que no llegan en el canal principal, porque no caben, pero que también son interesantes, así que suscribiros, que estamos 800 solo, tío. ¿Pero qué os pasa, tío? ¿Yo os he hecho algo o qué?
Son 807, tío. ¿Cómo cuesta? Bueno, crecer cuesta. Somos 33.000, ¿no? ¿Somos? En el TR MotoGP. 31.000. ¿Sabes que no lo sé? ¿Cuántos somos en TR? Cambiar de cuenta. 33.400. Somos 33.400 en TR MotoGP. Y en Reloaded, que lleva un mes... Bueno, lleva un mes y medio abierto. Ya semanas, como el que dice. Pero pensaba que llegar a 1.000 sería más fácil. Pero joder, sois duros, de pelar. En YouTube os cuesta, en YouTube, os cuesta, colaborar. Pero bueno, gracias a GTC Energía, grande, hecho un crack tú, pero suscrito, vale. Lo veremos en directo mundial, Luis. Sí, yo estaré aquí narrando carreras si no me pasa nada. Uy, es que ya se me pone mal cuerpo ya, mal cuerpo. KB16, ¿dónde se sentarán los jefazos de Ducati? Pues en la primera silla que esté libre, ¿no? Digo yo. 33.400, gracias Tabas Arroyo, gracias. Y subiendo poco a poco, porque este invierno ha sido duro, Este invierno ha sido duro en TR, Duro, Ha sido duro, Duro. Ahí estamos, aguantando el tirón. Por cierto, tengo una noticia pequeña, es pequeña, pero ¿dónde está esta aplicación? ¿Dónde está? Aquí. Voy a monetizar Spotify. Voy a monetizar Spotify porque sí, porque quiero. ¿Ok? Así que 90 números de Spotify, 106.000 reproducciones llevamos en Spotify ya. Bueno, está bien, 106.000, está bien. Podcast Spotify, que por cierto, van a poner vídeo en Spotify. Podrás ver Spotify, o sea, a YouTube les sale la competencia de Spotify, porque se podrá ver también vídeo. Y en Spotify tú estás viendo el vídeo en la oficina, por ejemplo, y viene alguien, o lo que sea, tú puedes parar el vídeo y seguir escuchando el audio. O sea, que tienen este formato, ¿no? Y yo, no sé cómo iba, y me han contratado una empresa y tal. Bueno, al final, pues, me han contratado una empresa, le he dicho que sí, me lo van a llevar ellos, así que perfecto. O sea, voy a monetizar también Spotify, ¿vale? O sea, tendré el canal TR, el secundario, y Spotify monetizando. No monetizo nada más, porque no da para más, y no sé cuánto esto monetizará, pero bueno, lo que dé, pues bienvenido sea, ¿sabes? Así que Spotify, ¿vale? Bueno, Jordi Bañolas, ¿qué crees que pasará antes de que Marc se adaptará rápido, que la 25 y empezará ya ganando, o que Pecco se la jugará tanto para no caer y conseguir más puntos, porque 10 o 11 carreras seguro que las gana? Mira, yo creo que aquí sí que voy a mojarme. Yo creo que lo que veamos de Marc en los primeros 5 grandes premios será un poco lo que vamos al final. O sea, la evolución de Marc va a ser ya. O sea, la evolución de Marc en la 25 es en 2 tardes, ¿ok? O sea, Austin, Argentina, Buriram, creo que empieza, ¿no? O sea, que lo que se ve al principio no creo que sea muy diferente, al final, tanto por uno como por otro, Estos pilotos tan buenos no tienen que aprender. Dale la herramienta. Bueno, Marc se está adaptando a todo esto, ¿no? Ya se adaptó el año pasado bastante, ya hizo la progresión el año pasado, pero esa progresión, claro, entiendo que no siempre llega un momento que pues cuesta más, ¿no? Pero los pilotos grandes o se adaptan muy rápido, como Marc el año pasado, que lo hizo muy rápido, o no se adaptan, ¿vale? O sea, un piloto bueno no está 4 años adaptándose en algo. ¿Sabes? Entonces yo creo que los dos van a estar nos van a enseñar las cartas desde el principio. Lo que se ve al principio creo que va a ser un poco la tónica de todo el año. Obviamente está el factor circuito con Márquez, que en Austin puede que arrase, ¿no? Allí, como pasó en Motorland, pero luego habrán circuitos Pecco y iremos viéndolo. Pero un poco creo que será por ahí. ¿Estará el señor Burillo en los directos? Sí, estará los que quiera. Él cuando quiera entra. Sí. Tiene que estar, sí. Os mola bueno, y a mí me ayuda, porque estar solo en los directos, a veces tengo que mirar algo y Manolo sigue hablando, ¿sabes?
El directo de Momelo fue una pasada, gracias Harry Callahan. La verdad que me lo paso bien haciendo los directos, hay que decirlos. Lo que pasa es que por la noche era una putada, porque en este cuarto tengo que ir a una ventana del patio de luz del edificio y se escucha todo fuera, ¿sabes? Y claro, yo estaba ahí cohibido, ahora he puesto aquí una cortina acústica y podré gritar más. Pero el año pasado me cortaba un montón. Qué ganas que tenéis, tío. Bueno, todos tenemos ganas, todos. Bueno, chicos, hasta aquí el directo, que llevo 3 seguidos ya. Manolo, ayer el de Márquez, que os lo debía, y hoy el de Aprilia, con este añadido del todo nada de Jaime, que creo que estoy con Jaime en todo lo que ha dicho, básicamente. Creo que tengo que hablar con él, porque hoy me ha dado caña y hoy no me la merecía yo, la caña que me ha dado Jaime, no me la merecía, y yo creo que hemos opinado igual en esto, o sea, estamos los dos bastante en esa línea. Así que ya se verá. Bueno, Luis, pues qué bien, Luis y Murillo, Luis, la combinación perfecta. Pues gracias, Harry Callahan. Estaremos ahí. Manolo siempre. Mire, yo os digo una cosa, en mi canal, en el canal, la sala de chat está abierta. O sea, la sala de chat está abierta. Porque si no abro la sala de chat, no sé por qué el audio de lo que yo pongo, si pongo la canción de Márquez, por ejemplo, ahora, ¿vale? No la escucho. Entonces siempre tengo la sala de chat abierta. ¿Qué quiere decir? Que el enlace es fijo. El enlace para entrar aquí lo cambio cada 6 meses o cuando, no sé, algún día ha dado un error. Pero el enlace de entrar no es nuevo cada programa, es fijo. O sea que Manolo tiene el enlace, Roberto Montijo tiene el enlace, Rubén Carballo tiene el enlace, Sergio de la Moneda tiene el enlace. Cualquiera que ellos un día, yo estoy haciendo un directo, quieran entrar a decir algo, pueden entrar y lo saben. O sea que si no entran más, bueno, si no entra más Manolo porque no quiere, porque siempre tiene la puerta abierta a entrar y él lo sabe. Pero él hace sus vídeos y sus cosas y él habla pues de cosas que, yo qué sé, pues que se siente más cómodo también, ¿no? Va a estar todo el día hablando, ¿no? De MotoGP, pero bueno, yo creo que un vídeo por semana o así como Manolo, yo creo que le va bien. Más creo que no le haga falta. Además, vosotros a veces pensad que esto, joder, son horas también. O sea, que no puede estar todo el día pidiendo a la gente que entre a los canales y tal, ¿no? O sea, que él sabe que puede entrar cuando quiera y ya está. Y las carreras, él dijo los domingos, no la sprint, pues yo solo respeto y que entre cuando quiera. Así que nada. Bueno, chicos, gracias. Soñad con esto, ¿vale? Y soñad con esto, que yo llevo todo el día soñando, ¿vale? Así que hasta aquí el directo, chicos. Gracias. Chao.